Parménides de Ilie, en griego fue un filósofo griego. Nació entre el 530 a.C. y el 515 a.C., número 1, en la ciudad de Ilie, colonia griega de Magna Grecia, sur de Italia. Parménides escribió una sola obra, un poema filosófico en verso épico del cual nos han llegado únicamente algunos fragmentos conservados en citas de otros autores. Los especialistas consideran que la integridad de lo que conservamos es notablemente mayor en comparación con lo que nos ha llegado de las obras de casi todos los restantes filósofos presocráticos, y por ello su doctrina puede ser reconstruida con mayor precisión, por lo que podemos deducir a partir de los testimonios conservados. El poema de Parménides representa una revelación divina dividida en dos partes: la vía de la verdad, donde se ocupa de lo que es coherente, y expone varios argumentos que demuestran sus atributos, es ajeno a la generación y la corrupción y por lo tanto es inengendrado e indestructible, es lo único que verdaderamente existe, con lo que niega la existencia de la nada, es homogéneo, inmóvil y perfecto, la vía de las opiniones de los mortales, donde trata de asuntos como la constitución y ubicación de los astros, diversos fenómenos meteorológicos y geográficos, y el origen del hombre, construyendo una doctrina cosmológica completa, mientras que el contenido de la vía de la opinión se asemeja a las especulaciones físicas de los pensadores anteriores, como los jonios y los pitagóricos. La vía de la verdad contiene una reflexión completamente nueva que modifica radicalmente el curso de la filosofía antigua. Se considera que Zenón de Ilie y Meliso de Samas aceptaron sus premisas y continuaron su pensamiento. Los físicos posteriores, como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas, buscaron alternativas para superar la crisis en la que había sido arrojado el conocimiento de lo sensible. Incluso la sofística de Gorgias acusa una enorme influencia de Parménides en su forma argumentativa. Tanto la doctrina platónica de las formas como la metafísica aristotélica guardan una deuda incalculable con vía de la verdad de Parménides. Por esto es por lo que muchos filósofos y filólogos consideran que Parménides es el fundador de la metafísica occidental. Compite con Aristóteles por el título del padre de la lógica, por emplear argumentos deductivos, 1, y formular el principio lógico de identidad y de no contradicción. Parménides de Ilie fue un filósofo griego muy importante del siglo V a.C., considerado uno de los padres de la filosofía occidental y fundador de la escuela eleática. Lo más destacado que hizo fue proponer una nueva forma de pensar sobre la realidad, el ser y el conocimiento. ¿Qué hizo Parménides? Escribió un poema filosófico llamado Sobre la naturaleza. En este poema, Parménides presenta sus ideas en forma de un viaje simbólico donde una diosa le revela la verdad del ser. Afirmó que el ser es, y el no ser no es. Esto quiere decir que la realidad verdadera es única, eterna, inmutable e indivisible. Según Parménides, nada puede venir de la nada, el no ser no puede existir. El cambio, el movimiento y la multiplicidad son ilusiones. Rechazó el conocimiento basado en los sentidos. Decía que los sentidos nos engañan porque nos muestran un mundo cambiante. Solo mediante el pensamiento lógico y la razón podemos conocer la verdad. ¿Por qué lo hizo? Parménides quería buscar la verdad absoluta sobre el universo. Observó que la mayoría de los pensadores anteriores confiaban en lo que veían, pero él creía que esa forma de pensar estaba equivocada. Su objetivo era explicar qué es lo que realmente existe, demostrar que el cambio, la diversidad y el movimiento no son reales, sino apariencias. ¿Por qué es importante? Cambió radicalmente la forma en que los filósofos entendían la realidad. Influenció a grandes pensadores como Platón y Aristóteles. Dio origen a una línea de pensamiento que valora la razón sobre los sentidos, y que influye en la filosofía hasta hoy. Sí, Parménides de Ilie fue un filósofo famoso, y lo sigue siendo hasta hoy, por razones muy importantes dentro de la historia de la filosofía. ¿Por qué fue famoso Parménides? Por su teoría del ser. Fue el primer filósofo en decir con claridad que solo el ser existe y que el no ser no puede ni pensarse. Esta idea fue revolucionaria porque iba contra el pensamiento común de su época, que aceptaba el cambio y la multiplicidad. Por desafiar el pensamiento basado en los sentidos, Parménides fue uno de los primeros en decir que no podemos confiar en lo que vemos o sentimos, porque eso nos engaña. Solo la razón y el pensamiento lógico nos pueden llevar a la verdad. Por fundar la escuela eleática. Esta escuela influyó en muchos otros filósofos, especialmente en Zenón de Ilie, su discípulo, que defendió sus ideas con paradojas famosas, como la de Aquiles y la tortuga. ¿Cómo consiguió ser famoso? Por su poema filosófico sobre la naturaleza.
Este texto fue muy leído en su tiempo y más adelante por otros filósofos. Su estilo poético y profundo impactó a muchos pensadores, por la fuerza lógica de sus ideas. Aunque sus ideas eran muy diferentes y difíciles de aceptar, como decir que el cambio no existe, su razonamiento era tan fuerte que muchos no podían ignorarlo, porque influyó en grandes filósofos como Platón y Aristóteles. Platón lo consideró un pensador fundamental, y su propia teoría del mundo de las ideas fue influida por Parménides. Aristóteles también discutió sus ideas seriamente, aunque no las compartiera totalmente. ¿Por qué sigue siendo recordado hoy? Porque Parménides inició la filosofía del ser, que es una de las preguntas más profundas de toda la filosofía, ¿qué es lo que realmente existe? Sus ideas siguen siendo estudiadas en universidades de todo el mundo. Parménides de Ilie no estudió en una escuela formal como las que conocemos hoy, pero sí formó parte de una tradición filosófica antigua en la que los pensadores aprendían y enseñaban por medio del diálogo, los viajes y la reflexión profunda sobre el mundo. ¿Qué estudió Parménides? Parménides se interesó en temas fundamentales de la filosofía, especialmente la naturaleza del ser. Se preguntó, ¿qué es lo que realmente existe? ¿Qué es lo que nunca cambia? La verdad frente a la apariencia. Quiso saber si lo que percibimos con los sentidos, cambio, movimiento, multiplicidad, es real o solo una ilusión. El uso de la razón como guía del conocimiento. Estudió la lógica y el pensamiento puro, en vez de confiar en la experiencia sensorial. ¿Por qué estudió eso? Buscaba la verdad absoluta. Parménides quería entender el fundamento del universo, no con lo que veían los ojos, sino con lo que podía descubrir el pensamiento. Reaccionó contra los filósofos anteriores, como Heráclito y los jonios. Muchos filósofos antes de él decían que todo cambia, o que todo está hecho de agua, aire o fuego. Parménides vio contradicciones en esas ideas y quiso encontrar una verdad que no cambiara jamás. Creía que los sentidos nos engañan. Por eso estudió cómo pensar con lógica para alcanzar una comprensión segura y sin errores del mundo. ¿Cómo aprendió Parménides? Se cree que fue influenciado por Genófanes, un filósofo más viejo que criticaba los mitos y proponía una idea más racional de los dioses. Probablemente viajó y dialogó con otros pensadores, como era costumbre entre los sabios de su tiempo. Su aprendizaje fue profundo, reflexivo y orientado por la razón, más que por la experiencia directa. A Parménides de Ilie lo apoyó y ayudó principalmente Zenón de Ilie, su discípulo más famoso y defensor de sus ideas. ¿Quién fue el filósofo que apoyó a Parménides? Zenón de Ilie, no confundir con Zenón de Sitio, el estoico. Fue un filósofo griego que siguió las enseñanzas de Parménides y es conocido por crear paradojas lógicas que defendían las ideas de su maestro. ¿Por qué lo apoyó? Porque creía en la filosofía del ser de Parménides. Zenón estaba convencido de que Parménides tenía razón, el cambio, el movimiento y la multiplicidad son ilusiones. Porque quería demostrar que los que creían en el cambio estaban equivocados. Su meta era mostrar que las ideas opuestas a las de Parménides llevaban a contradicciones. ¿Cómo lo apoyó y ayudó? Marca de verificación gruesa blanca creando las famosas paradojas, como herramientas filosóficas. Zenón inventó varias paradojas lógicas y matemáticas para demostrar que el movimiento es imposible si se piensa con lógica. Ejemplos. La paradoja de Aquiles y la tortuga muestra que, aunque Aquiles es más rápido, nunca puede alcanzar a la tortuga si ésta tiene ventaja, porque el tiempo se divide infinitamente. La paradoja de la flecha argumenta que una flecha en vuelo está en reposo en cada instante del tiempo, por lo que el movimiento es una ilusión. Marca de verificación gruesa blanca defendiendo públicamente a Parménides. Zenón expuso sus ideas en debates y escritos para proteger y difundir la filosofía de Parménides ante otros filósofos. Marca de verificación gruesa blanca ayudando a formar la escuela eleática. Con su trabajo, Zenón fortaleció la tradición filosófica de Ilie, donde se valoraba la razón pura sobre la experiencia. ¿Alguien más lo ayudó? Genófanes de Colofón, aunque no fue su maestro directo, inspiró a Parménides con su crítica a los mitos y su idea de un Dios único e inmóvil. Más adelante, Platón respetó mucho a Parménides y lo puso como personaje central en su diálogo Parménides, lo que ayudó a conservar su memoria. Sí, Parménides de Ilie fue criticado, tanto en su tiempo como después, porque sus ideas eran muy radicales y contradecían la experiencia diaria del mundo. A pesar de eso, su pensamiento fue tan sólido que no fue destruido, sino debatido, ampliado o corregido por otros filósofos importantes. ¿Quién lo criticó y por qué? Heráclito de Éfeso, aunque vivió poco antes o al mismo tiempo. Heráclito decía que todo cambia,
todo fluye, nadie se baña dos veces en el mismo río. En cambio, Parménides decía que nada cambia, que todo es uno e inmóvil. Sus ideas eran completamente opuestas, uno decía que el cambio es real, el otro, que es ilusión. Aunque no se enfrentaron directamente, sus pensamientos fueron vistos como una gran oposición filosófica. Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Estos filósofos intentaron corregir a Parménides, proponiendo teorías que explicaran el cambio sin negar el ser. Por ejemplo, Empédocles dijo que hay 4 elementos eternos: tierra, aire, fuego, agua, que se combinan. Demócrito inventó los átomos para decir que todo está hecho de cosas que realmente existen, pero pueden moverse y cambiar. Aristóteles respetaba a Parménides, pero criticó su negación del cambio. Dijo que Parménides confundía el ser en general con los seres particulares. Para Aristóteles, el cambio sí existe, pero tiene una explicación lógica. Con su teoría de la potencia y el acto, ¿le afectaron las críticas? No lo afectaron en vida como un fracaso, porque en su época era respetado por sus seguidores, como Zenón. Pero su filosofía fue modificada y superada por pensadores posteriores que buscaban integrar la lógica de Parménides con el mundo real. A pesar de las críticas, su idea del ser, como algo necesario y eterno, quedó como base de la metafísica, la rama de la filosofía que estudia lo que existe. Entonces, ¿fue derrotado su pensamiento? Marca de Cruz no fue derrotado. Marca de Verificación Gruesa Blanca fue criticada, debatida y transformada, pero su núcleo lógico y radical sigue siendo una de las raíces de la filosofía occidental. Sí, Parménides de Ilia ayudó al ser humano, especialmente en el desarrollo del pensamiento lógico, la filosofía y la ciencia. Aunque sus ideas pueden parecer difíciles o abstractas, marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento humano. ¿Cómo ayudó Parménides al ser humano? Introdujo el pensamiento racional y lógico. Parménides fue uno de los primeros en decir que la verdad no debe depender de los sentidos, sino de la razón. Esto ayudó a las personas a pensar de forma más profunda y coherente, buscando argumentos sólidos en lugar de confiar solo en lo que ven o sienten. Mayor que ejemplo, hoy en día, en ciencia, filosofía o matemáticas, se usa la lógica para llegar a conclusiones, no solo la experiencia. Puso las bases de la metafísica. Su famosa frase, el ser es, y el no ser no es, dio origen a una de las preguntas más importantes de la humanidad: ¿qué es lo que realmente existe? Gracias a esa pregunta, se desarrolló toda una rama de la filosofía llamada ontología, el estudio del ser. Inspiró a los grandes filósofos clásicos. Su pensamiento influyó en Platón, quien trató de unir sus ideas con las de Heráclito; Aristóteles, quien creó su teoría del cambio en respuesta a Parménides. Sin Parménides, la historia de la filosofía griega no sería la misma, y tampoco lo sería la forma en que hoy entendemos el mundo. Mostró que el pensamiento puede superar la apariencia. Ayudó a los seres humanos a cuestionar lo que parece obvio. Enseñó que lo que vemos no siempre es lo real, y que debemos ir más allá de las apariencias para encontrar la verdad. Mayor que esto, fue clave para el desarrollo del pensamiento crítico, que es fundamental en educación, ciencia, ética y filosofía. ¿Por qué lo hizo? Porque buscaba la verdad absoluta y eterna, no verdades momentáneas. Creía que ayudar a la humanidad era mostrarle el camino correcto para pensar con claridad y sin engaños. Su intención era liberar al ser humano del error y la confusión, usando la razón como guía. Parménides ayudó a la humanidad al enseñarle a pensar con profundidad, lógica y rigor. Gracias a él, los seres humanos aprendieron que la verdad no siempre está en lo que se ve, sino en lo que se comprende con razón. Parménides de Ilia es considerado un gran filósofo, uno de los más importantes de la historia de la filosofía occidental. Aunque sus ideas fueron polémicas y desafiaron todo lo que se creía hasta ese momento, su valor no se mide por ser bueno o malo, en un sentido moral, sino por la profundidad, originalidad y fuerza de su pensamiento. ¿Fue un buen o mal filósofo? Marca de Verificación Gruesa Blanca fue un buen filósofo porque revolucionó la filosofía. Antes de Parménides, los pensadores se enfocaban en el mundo físico, fuego, agua, aire. Él cambió el enfoque hacia algo mucho más profundo, el ser, la existencia misma. Fundó la lógica ontológica. Fue el primero en afirmar que el pensamiento debe guiarse por la lógica, no por los sentidos. Esto fue una base esencial para toda la filosofía posterior. Inspiró a muchos grandes pensadores. Platón, Aristóteles, y más adelante filósofos modernos, lo estudiaron, lo criticaron o lo siguieron. Tuvo valor filosófico y valentía intelectual.
defendió una idea radical que el cambio, la multiplicidad y el movimiento son ilusiones. Y lo hizo con argumentos razonados, no con mitos ni supersticiones. Toda la historia de Parménides de Ilie origen y vida. Nació en Ilie, hoy Velie, en Italia, alrededor del año 515 AC. Fue miembro de una ciudad griega en el sur de Italia, que tenía contacto con las ideas filosóficas jónicas. Se dice que fundó la escuela eleática, y que Zenón de Ilie fue su discípulo. También se cree que tuvo contacto o influencia de Genófanes de Colofón, quien criticaba los mitos y hablaba de una divinidad única e inmóvil. Obra filosófica, sobre la naturaleza. Escribió un poema filosófico, algo muy común en esa época, dividido en dos partes: el camino de la verdad, aletae. El ser es y el no ser no es. El ser es eterno, inmóvil, único, completo, indivisible e inmutable. Todo cambio es ilusión. El camino de la opinión, doxe. Aquí describe cómo los humanos se dejan engañar por los sentidos y creen en la multiplicidad y el cambio. Critica esta visión como una falsa apariencia, no verdadera realidad. Báscula conflicto con otros filósofos. Heráclito decía lo contrario: todo cambia, nada permanece. Parménides dijo: nada cambia, todo permanece. Otros filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Demócrito buscaron formas de reconciliar el pensamiento lógico de Parménides con la experiencia del cambio en el mundo real. Legado filosófico. Zenón de Ilie, su discípulo, creó paradojas lógicas para defender su maestro. Platón lo admiraba profundamente y lo incluyó como personaje en su diálogo Parménides. Aristóteles también lo estudió y criticó, pero lo reconocía como un gran pensador. ¿Por qué es tan importante Parménides? Porque fue el primer filósofo verdaderamente lógico y abstracto. Porque fundó el pensamiento metafísico, es decir, la reflexión sobre lo que existe más allá de lo visible. Porque ayudó a que la humanidad aprendiera a usar la razón como herramienta para buscar la verdad. Parménides de Ilie fue un filósofo profundo, valiente e influyente. Desafió lo que parecía obvio, mostró que la realidad puede ser distinta de lo que vemos, y enseñó que pensar con lógica es más confiable que simplemente mirar el mundo.